quien les pido un fuerte aplauso. Él es el presidente del Premio Nacional de la Cerámica. Y bueno, también le quiero dar la bienvenida al director René Arce, de aquí de Cultura. La licenciada Josefina Lozano, que es la directora de la escuela. Y quisiera darle el micrófono al director René, si quiere dar algunas palabras. Algo muy simple, bueno, qué importante es tener una sala llena, eso, el espíritu, y especialmente a este gran artista que lo dijo. Y bueno, estamos en el final de la Semana Cultural, es el cierre de un periodo que tiene la escuela, en donde estamos tratando de que cada vez tengamos más alumnos en todas las disciplinas, la música, la danza, la literatura, las artes plásticas, toda la cuestión artesanal, y que está al frente de Josefina exaltadamente. Y bueno, los felicito a los maestros, principalmente a los alumnos, a las personas que colaboran en esta escuela, que realmente pues sabemos todos que el arte, la cultura nos hace mejores personas. Entonces pues agradecer a Robo por esta plática que vamos a tener con él y pues que sigamos adelante con estas actividades. Muchas gracias. De Guadalajara, investigación sobre materiales y diseño cerámico en Tokio, Japón, curso de diseño cerámico en la Universidad de Artes de Nagoya, Japón, curso de diseño cerámico en la Escuela Nacional de Cerámica en Buenos Aires, Argentina, curso de escultura en cerámica en el Instituto Stade d'Art Cerámica Faenza, Italia. Algunas exposiciones de individuales. Galería principal del Scarab Club, Detroit, Michigan, Estados Unidos. Bueno, la verdad, muchas gracias por su asistencia, me honra su asistencia y me siento en casa. Bueno, si gracias por la primera. ¿Conocen ese lugar? Sí. Bueno, yo soy orgullosamente nacido aquí en Tlaquepaque y en este edificio. A mí me tocó nacer en este edificio hace 67 años. Entonces, pues yo a mí el cariño, pues no sé, el amor, ¿no? O sea, lo más por Tlaquepaque es muy grande. Nosotros vivíamos aquí a 30 metros de este edificio, así que mi mamá cuando ya le tocaba el momento se venía caminando y entraba al hospital, ¿verdad? Y había un doctor, el dueño de en aquel tiempo el hospital del refugio, a la gente de Tlaquepaque por un parto le cobraba 50 pesos, cuando a la gente de Guadalajara le cobraba 15. Entonces era un paso de ese doctor, entonces teníamos su también. Y bueno, como les digo, tremendamente orgulloso de esta fotografía. Yo no les voy a dar una conferencia, porque no soy conferencista, pero les voy a platicar de lo que sucedió en mi vida en cuanto a todo lo que es el diseño, la artesanía y todo. O sea, ese es el taller de mi papá, donde él inició sin un peso. Él vino a ayudarle a un hermano suyo a trabajar en el taller de su hermano de cerámica. Yo en esos tiempos estaba naciendo. Y mi tío murió como a los 3 o 4 meses. Entonces mi papá se quedó sin trabajo, sin dinero. Y con la ayuda de los tlaquepaquenses le prestaron, el banco le prestó dinero, el proveedor de materias primas, el proveedor de equipo, y así es como empezó mi papá. Entonces también es algo que necesita, de cómo él sufrió mi papá. O sea, entonces pues me siento muy contento de lo que él sembró. Ahí estamos los hijos tratando de ver el fruto de su semilla, ¿no? O sea, de eso. Entonces, bueno, les muestro la siguiente fotografía.
lo que él hacía y lo que hacíamos nosotros, teníamos como hijos que estar pues ayudante, no era un taller familiar donde trabajaba papá, mamá y hijos, para que todos trabajábamos y las siguientes cosas. Y ese tipo de cerámica era lo que hacíamos. O sea, se vendía bien, era la cerámica que le llamamos de baja temperatura, y yo lo voy a enfocar en las diapositivas, ¿cómo se llaman ahora? Fotografías. Pero en cuanto al diseño, ¿verdad? Vamos viendo el diseño, era lo que se vendía en aquel tiempo, o sea, ese tipo de figuritas de decoración. Yo creo que si van a las casas de sus tatarabuelos van a ver ese tipo de figuras en sus casas, y era lo que hacíamos. Pues se pintaba con pistola, se usaba el dorado, o sea, todo ese tipo de diseño era lo que trabajábamos. Cositas de ese tipo era lo que se hacía en el taller familiar o de otra rama. A mí me tocaba pintar ojos, a mi hermano Juan le tocaba decorar con pistola, y luego nos desmontábamos y íbamos al mercado San Juan de Dios, a las zapaterías del centro, y era lo que hacíamos nosotros. Hasta ese tipo de cosas, ahí vemos las cosas del diseño, ¿no? O sea, ¿qué tenía que hacer este cuate aquí? No sé, pero se vendía muy bien. Entonces, pues, la gente, o sea, hacían los alfareros, hacían ese tipo de diseño. Entonces, la realidad que tú dices, así un japonesito chino, en una decoración de casa, pero era la moda, ¿no? Entonces, sí, se hacía ese tipo de cerámica. Ok, cuando nosotros crecemos, ya de prepa, secundaria, todo eso, pues empezamos a ver que se necesitaban, ya había más viajes, la gente hacía más viajes. Entonces, ese tipo de cosas hacíamos nosotros cuando éramos más jóvenes y se venían muy bien también. ¿Por qué? Porque ya nuestro mercado era la central camionera, el centro de Tlaquepaque, lugares donde había viajeros, y se fumaba mucho. O sea, entonces podemos ver precisamente las necesidades del diseño, ¿no? O sea, lo que la gente requería. Y eso, la verdad, gracias a Dios, primero que todo, a mi papá y precisamente diseños mexicanos, que eso nos dieron la capacidad de estudiar a todos mis hermanos y a mí, ¿no? O sea, todos, gracias a Dios, estudiamos en la Universidad de Guadalajara, orgullosamente, y pues sí le sufrimos, o sea, gracias a Dios le sufrimos porque aprende uno mucho, pero yo no quería ser artesano, ¿okay? O sea, porque sobre todo en aquellos tiempos ser artesano era muy devaluado, demasiado devaluado, y aparte era muy pesado. Mi papá tenía que trabajar en otro lugar para completar para el gasto de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Y que se nos matábamos todos y apenas lo hacíamos, ¿no? Entonces dije, no, yo no quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero algo mejor. Entonces, también, ¿y saben cuál era mi sueño? Cuando yo era estudiante de la Universidad de Guadalajara, tener una empresa donde elaborara alimentos, que no hubiera pollo. Sí, ese era mi pensamiento. Entonces, bueno, yo termino mi carrera, terminé chico y no sabía ni qué, ¿no? Entonces, decidí algo. Yo jugaba fútbol profesional y me di cuenta que era muy malo, que no iba a llegar a más. Entonces dije, yo me retiro y me voy a viajar, ¿no? En un año o dos que regrese, agarré mi mochila y me fui. Empiezas a dar y empiezas a ver tú que a ti te gusta, que ves algo nuevo, que se acopla, y es estar experimentando constantemente, haciendo constantemente para ir siguiendo, o sea, cómo va la cosa, ¿no? O sea, y a ti mismo, tú como tú eres dentro de la sociedad, tú también tienes un gusto que va más o menos cambiando también de cuando. ¿Quién tiene los mismos gustos que hace 20 años? Nadie. Todos de alguna manera somos visualmente educados, visualmente, por la sociedad, ¿no? O sea, por lo que vemos en los aparadores, por los programas de televisión,
por todo eso, ¿no? Entonces, siguiente. Ok. Ya llovió, ¿verdad? Bueno, yo, ¿qué pasa? Me fue muy bien en Japón, ¿verdad? Entonces regreso aquí y le digo a mis hermanos, ¿saben qué? Yo quiero regresar a Japón porque siento que todavía tengo mucho que aprender allá. Y me voy. Ahora sí, me fui de pobre, fui en banco carguero y llegué a trabajar. Ya logré juntar dinero para la universidad y me puse a estudiar y trabajar y todo. Y entonces ya, pues me fue, o sea, logré aprender mejor y todas las cosas. Llego de Japón, me caso y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Antes de tener hijos, vámonos, me dan la vuelta, ¿no? Y a estudiar algo. Y la verdad ella, pues bien linda, tenía maestrías y trabajos muy buenos y todo, y reflexión todo, y pues vámonos. Pues vendimos carros, vendimos todo, y hago una solicitud a estudiar lo mismo que estudié en Japón, pero ahora lo que quería estudiar en, ¿cómo se llama? En Europa. Vamos a Europa, juntamos ahí un bolsocito y les digo, vendimos todo y nos fuimos. Y me inscribo en una escuela que era gratuita, costaba $5 al año, ¿no? O sea, era gratuita, y de cerámica, y bueno, me inscribí, y cuando yo llego a Japón, a Italia, resulta que el primer día de clases dice el maestro, a ver, pues hagan una escultura, un boceto de una escultura. Y yo dije, en mi vida he hecho eso. Y le digo, oye, pues, ¿qué bueno? Yo no sé, pues este es un curso de escultura. Y digo, pues yo no escribí un curso de escultura. Pues sí, tú escribiste este curso. Y no hay lugar en que no es lo que tú quieres. Así que, pues si quieres, te quedas o no entras. Entonces, la verdad es las cosas, yo le doy gracias a Dios por eso, por haberme equivocado. Entonces, bueno, también para mí fue un sufrimiento. Yo tenía 34 años y en mi vida había dibujado algo así libremente. En mi vida había modelado algo, no dibujaba ni nada, ni nada. Eran los pies grandes, las pompas grandes, cabeza chica. ¿Cómo nació esa línea? Precisamente ante mi ignorancia en estas cosas, un maestro en Italia me dijo, porque me vio desesperado, y es que ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces él me dijo, toma una hoja y empieza a hacer garabatos. Y ya que acabes, busca una foto. Entonces yo antes, en el viaje a Italia, había pasado por la Ciudad de México y mi esposo y yo nos quedamos como 2-3 días y había estado en museos, ¿no? Entonces había visto, no sé si se acuerdan de una pintura de Diego Rivera, se llama Mecapalero, que traía un canasto de flores, exactamente. Entonces yo vi ese Mecapalero, pero con estas proporciones. Sí, eso encontré en mis garabatos. Entonces, bueno, ahí empecé a desarrollar ese trabajo con ayuda del maestro y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que yo empecé a hacer allá. Y ya cuando regreso aquí, pues yo seguí con mi negocio de tazas y de todo eso que nos iba muy bien. O sea, iba muy bien. Entonces, resulta que nos iba muy bien, vendíamos todo y lo vendíamos todo a Estados Unidos. Pero en 1993, con Salinas de Gortari, había algunas personas que se van a acordar, el peso se fortaleció mucho, más de la cuenta. Entonces, los cheques, yo vendía todo a Estados Unidos. Me llegaron los cheques en dólares y no me costaba para cubrir mis gastos. Entonces, vendiendo todo, quebré. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Y a los empleados, pues no tengo ni un 5, quédense por el taller, ahí háganse bolas, ahí
rífense lo que sea, pero yo no puedo ya mantener, ya no la. Entonces, tomé, a ver, pásenle a la siguiente. ¿Conocen esas muñequitas? Se llaman kokeshi. Es un souvenir japonés. Si se fijan, el diseño, ¿no? O sea, lo que es el diseño artesanal, y eso se inició en un pueblo de balneario que era el souvenir de ese pueblo, pero después se convirtió en el souvenir de todo Japón. ¿Sí? Y a mí me gustaron mucho. Entonces, el origen de estas figuras son de alguna manera geométrico y muy frío, tiene su calor a través de la decoración. Y me gustaba mucho. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer yo. Dije a mi esposa, yo tengo un hornito, lo pongo en la parte de atrás de mi casa, yo me pongo a hacer figuras y tú te sales a vender. Sí, pero yo no voy a dejar de hacer algo. O sea, ni modo, o sea, pero sí le hacemos, le dije, sí, yo sí sale con chivo. Entonces, tomé yo la geometría, tomé la esfera, tomé el cono, tomé el óvalo, y a partir de esa geometría, esto es más o menos lo mismo, yo desarrollé un personaje mexicano en su vida cotidiana. Yo pasé varios años en el extranjero, ¿verdad? Y todo. Entre más lejos estás de México, más lo extrañas. Entonces, cuando ya estás aquí, pues lo que quieres es te sientes orgulloso de México y todo. Entonces, voy a hacer esos personajes mexicanos, pero a partir de la geometría, pero no soy japonés, soy mexicano, ¿no? Y ese es el punto que yo quiero siempre. Es muy importante ver otras cosas. Ahorita nosotros en esta época tenemos 100,000 opciones para ver más cosas y podernos alimentar de manera de diseño, de todo, para poder crear lo que nosotros tenemos a la mano para crear. Entonces, fíjense, eso era cortada a mitad, completamente. O sea, esos fueron mis experimentos a hacer ese tipo de figuras. Lo único que le puse a esa media esfera es ponerle 2 piecitos y 2 bracitos y una cabeza y un sombrero. Sí, pero era una media esfera, pero ya lo vestí, o sea, lo vestí, le puse todo, más que nada, y hacerlo mexicano. Es el mismo principio de las kokeshi, pero hecho hacia el carácter del mexicano, hacia la sensibilidad del mexicano, hacia nosotros, o sea, que el mexicano también lo pueda asimilar, ¿no? Siguiente. Ese es un cono. ¿Sí? Entonces, ahora que tomé el cono y ahí hice precisamente un músico, ¿verdad? Un músico, nomás le puse los brazos. Si ustedes se fijan, cero anatomía, cero proporciones, cero todo, es lo importante ahí. Mucha gente a veces me dice, y lo entiendo, ¿no? Que dice, el botero mexicano, porque son gorditos. O sea, nada que ver, ¿verdad? O sea, nada que ver, y no me siento, al contrario, que diga el botero mexicano, pues yo, la verdad, es un personaje que admiro muchísimo. Pero la diferencia está en que Botero infla al personaje en su anatomía humana, la infla. Totalmente no pierde anatomía, que ese es el logro de él. Y en mío nada que ver, ¿verdad? Es totalmente geometría y a partir de allí, esos son los primeros. Siguiente. O sea, todo es esa manera de geometría, ¿no? O sea, y bueno, eso me divertía muchísimo. Yo seguía haciendo la escultura esa que vieron del langón, el cabezón y todo, de cabecita, perdón. Pero esto me divertía mucho, ¿no? Me divertían los gorditos más, y aparte me gustaba mucho y por eso seguía. Esta es una pera. Sí. Óvalos, cabeza, sombrero, todo en el dibujo dio eso. Entonces ya después genera eso. Ok, eso. Por ejemplo, esa es una de las piezas que más me caracteriza a mí, el pajarero. Esa pieza la diseñé en 1994.
¿Sí? Y sigue siendo, ya ahorita es el segundo lugar de ventas, pero por años fue el primero. ¿Por qué razón? La verdad no sé, pues sí me gusta y todo, pero mi inspiración, ¿saben qué fue? Mi vecino. Él salía a vender pájaros en su bicicleta. Entonces también es muy importante. Yo estuve en Italia, otro maestro, o sea, te digo, todos los maestros que tuve, les debo muchísimo. Me dijo él, es muy importante, no es para ser, o sea, un artista o usar lo que quieras, hacer cosas creativas, es muy importante. Tan importante es que trabajes como que te vayas a una buena película, oigas una buena música, o una buena obra de teatro, o que observes todos los personajes, o todas las cosas que hay en el video, observes todo. Eso es muy importante en la vida. Entonces, si quieres, ahí paramos eso. Y eso pues el corazón. ¿Sí? Entonces esa pieza pues, se llama En Guardia. Y habla de que hay que estar en guardia todos los días uno para cuidar nuestro corazón. Por eso trae la escoba como su arma, ¿no? Es una señal de un instrumento de limpieza. Entonces empiezo a trabajar en eso y pues una de las cosas también que nunca soñé, pues el director de cultura, el secretario de cultura del estado, el arquitecto Javier, un día va a cantar unas cosas y le empiezo a mostrar todas las esculturas que estaba haciendo de los niños y se las explico. Y me dice, dame una exposición, yo dije, ¿cómo tienen exposición? ¿Y qué creen que le dije en el Cabañas? Ay, sí, hijo. Me hizo así, no, híjole, espérame. Agarró el teléfono y ya le habló a la directora y le dice a la directora, no hay lugar. Pues se hace todo con mucho tiempo de anticipación y la verdad, como le digo, yo no sé cómo le va a hacer. En 4 meses la quiero. Pues en 4 meses expulsión de caballos. ¿Sí? O sea, y yo digo, pues, ¿quién lo hizo? ¿Rob? No. O sea, no. La verdad, entonces, bueno, esa pieza, y empiezo a tratar de dar mensajes de vida, de cosas, de valores que yo adquiero y todo. Por ejemplo, ahí hablaba del matrimonio en esa pieza. Y si se fijan, trae una pesa acá atrás. ¿Sí? En un matrimonio, todo el mundo quiere pesar más. ¿Sí? Entonces, no se puede. Tiene que pesar igual, porque si no, no hay peso. ¿Sí? Y ese es, por ejemplo, ese es el tipo de mensaje que hay en ese tipo de piezas. De veras es de mi corazón, porque también necesitaba, pero sí es lo que soy. Y ustedes, sus órdenes, preguntas es una realidad la que vivo, ¿no? O sea, gracias a Dios también, o sea, mi esposa la amo con todo mi corazón, o sea, porque Él ha hecho todas esas cosas, o sea, y mi vida la ha cambiado. O sea, sí, ustedes se imaginan un robo a los 20, 30 años de edad, que había conocido 40 países, de mochila, con miles de experiencias y todo. ¿Qué creen que había en mi corazón? Una soberbia, un demonio. ¿Sí? Y Dios me hizo eso. Entonces, ahora lo reconozco. Y cree uno que puede y hace y no es cierto. O sea, no es cierto. Eso es lo que vivo. Muchas gracias. Yo les quiero decir que esta es una participación de la Coordinación de Artesanías, del maestro Miguel, del maestro César
de la maestra Ángeles, la maestra Margarita, Repacejo y ¿cuál se me olvida? De artes plásticas y papel maché. Todos ellos se organizaron para hacer eventos para todos nosotros y pues yo creo que todo está a flor de piel. La verdad que a mí también me hiciste vibrar mi corazón. Muchas gracias y Rodo, esta es tu casa y encantada de poder pues un día decirte que aquí hay una escuela de cerámica. Ojalá lo podamos lograr. Y muchas gracias también a mi jefe, René Arce, por estar aquí, a la maestra también artesana Carla Sagún del museo, muchas gracias, y a todos los aquí presentes, muchísimas gracias. También quiero agradecer a nuestra coordinadora Dora Facutis, coordinadora de Desarrollo Económico, y sobre todo a la presidenta Citlali Amaya, que ella está ocupada en la educación y la cultura. Y esto es cultura. Muchas gracias. Gracias. Gracias de veras por escucharme, pero sí quise ser honesto y sincero lo que soy. O sea, no es muy común este tipo de pláticas, pero gracias. Gracias.